Entonces yo quiero saber que de todas las edades que yo recogí, ¿cuál es el promedio de edad? Eso lo hallo con la media, ¿verdad? Pero Ajá. estas dos medias me sirven para saber cuánto tengo yo de dispersión o de desviación en mis datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera datos muy separados, si yo tuviera un 50, después me aparece un 80, después un 100, después un 300, ¿sí? Entonces mi dispersión, digamos, va a ser más alta que mi media. O sea, yo tengo datos muy separados, por lo tanto ese estudio no me está dando a mí valores fehacientes, ¿verdad? Porque estoy recogiendo datos que no se acercan tanto. O bueno, tal vez me puede dar algún tipo de resultado que me sirva, pero va a depender del tipo de estudio. Entonces las medidas de dispersión me sirven a mí para saber cuánto están, valga la redundancia, dispersos mis datos, ¿verdad? O sea, si están muy juntos, muy separados, o si tengo, por ejemplo, lo del ejemplo de hace ratito, ¿verdad? Datos muy separados a las orillas, como el uno y el 2 y los demás están todos juntos en el centro, ¿verdad? Para eso me sirven las medidas de dispersión. A todo esto, toda la estadística me va a servir para presentar valores en algún momento, ¿verdad? O sea, yo voy a presentar esto, algún estudio que yo haga, y para eso me van a servir todos estos datos que hemos estado averiguando. Bueno, entonces vamos a empezar sacando las dos medias. Vamos a empezar con la desviación media, que digamos si los pusiéramos en un espectro, a ver, quedarían más o menos así. ¿Se recuerdan de esta grafiquita, verdad? Si este es todo el espectro de mis datos, estas eran las de posición, ¿verdad? Las que encontraba en algún punto en específico. Y esto fuera todo el espectro de mis datos, entonces yo tendría más o menos las de tendencia central aquí, en el centro. La desviación media me quedaría por acá, digamos, serían los datos que están acá, más o menos, que son los que se desvían de la media, ¿verdad? Y la desviación estándar son los que ya están completamente dispersos, o sea, aquí. Como les había dicho, y eso lo vamos a ver después en las medidas de forma, esta es como que la gráfica que yo quisiera tener idealmente en mi estudio, ¿verdad? En donde la mayoría de los datos están abultados en el centro y los dispersos están a las orillas. Pero puede que yo tenga, por ejemplo, algo así, ¿sí? En donde en esta orilla, digamos, el centro está aquí, y en esta orilla yo tengo abultados mis datos, o sea, la media la tendría yo acá. Las medidas de tendencia central. Y la dispersión se me iría solo para un lado. Puede ser el caso, ¿verdad? O del otro lado también, ¿verdad? En donde yo tengo una gráfica como esta. Aquí tengo el centro y la mayoría de mis datos están abultados del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces la media, la mediana y la moda la encontraría yo del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. No sé si alguien tenga alguna duda con eso. O sea, básicamente son estas tres gráficas las que podría tener. Y después hay otra cosa que se llama kurtosis, ¿verdad? De que es qué tanto sube. Por ejemplo, lo que les decía de que los datos pueden estar muy separados, la gráfica se vería más o menos así. Algo así como esta de acá arriba. En donde tengo bastantes datos, están simétricos o centrados, pero están muy dispersos, ¿verdad? O sea, la gráfica no se abulta tanto en el centro porque todos los datos están bien separados. Y también podría tener algo como esto, en donde tengo todos mis datos en el centro y muy poca o casi nada de dispersión. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir manejando y eso se puede calcular, digamos, un aproximado de cómo quedaría nuestra gráfica acorde a nuestro estudio. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita nos vamos a centrar en las medidas de dispersión. ¿Alguna duda con esto?
Bueno, entonces, Más sí, o menos, Las ¿verdad? gráficas van a variar, depende de nuestros datos. exactamente, ajá, así es. Y digamos, ahí hay fórmulas para saber cómo hallar estas gráficas. O sea, las gráficas no van a ser exactas, así como cuando hayamos alguna integral o derivada en mate, ¿va? Pero estas formas que tenemos acá sí van a ser siempre iguales. Entonces vamos a averiguar un numerito, una constante, y acorde a esa constante vamos a saber cómo es nuestra gráfica, pero eso lo vamos a ver después. De estas desviaciones, de las figuras que ha realizado, ¿cuál sería la desviación media y cuál sería la desviación estándar? Ya que tiene las gráficas ahí, ¿cuál es la diferencia? Digamos, las medidas de tendencia central siempre van a estar en el centro, ¿va? Estas. Acá van a estar las tres. La desviación siempre va a ser la media, la que se desvía de la media, digamos, la que está pegadita a la media, y la estándar va a ser la que está totalmente dispersa. O va a ser Vaya. como que un promedio entre las dos. Va, entonces digamos en estas gráficas las medidas de tendencia central estarían aquí. Aquí por acá estaría la desviación media más o menos y la desviación estándar totalmente dispersa. Pero por eso les digo, depende de qué tipo de estudio sea y de qué tan válidos vayan a ser nuestros valores. Porque por ejemplo acá, aquí están las medidas de tendencia central y la desviación media estaría solo para este lado, ¿verdad? Acá. De este lado no habría. Y la estándar estaría de este otro lado. Entonces depende también de los resultados que obtengamos o del tipo de estudio que necesitemos, porque por ejemplo, si los datos están así como esta gráfica de acá, todos dispersos, digamos, o sea, están bien separados, tal vez en este caso las medidas de tendencia central no me vayan a dar valores tan válidos, ¿verdad? Porque, o sea, sí es cierto que están un poquito abultados en el centro, pero la mayoría de mis datos están todos dispersos, ¿verdad? Todos están separados. Entonces puede que no me sea un valor tan útil una medida de tendencia central. Puede que en este caso me sea un valor más útil una medida de posición, por ejemplo, ¿verdad? Comparar, por ejemplo, el cuartil 1 con el cuartil 2 con el cuartil 3 y con el cuartil 4 para darme cuenta de que las edades están bien separadas. Podría usar eso, ¿verdad? O podría hacer un promedio entre los cuartiles, o no sé, ¿verdad? O sea, todo eso va a ir dependiendo del estudio que ustedes estén haciendo. Pero para eso nos sirve saber en dónde se encuentran los datos dispersos o en dónde se encuentran los datos juntos, ¿verdad? Va. Entonces, sabiendo eso, vamos a empezar a hallar estas dos medias. Si se dan cuenta, la fórmula de la... Vamos a empezar con la desviación media y la fórmula me dice que es la sumatoria de el valor absoluto de x menos la media. Este es el valor de la media, mostrar. Por la frecuencia dividido el número de datos. Entonces se halla igual, ¿verdad? Sacando columnas y después averiguando. Al final solo vamos a tener una división en la fórmula. Entonces dice que es el valor absoluto de x menos la media. El valor absoluto en matemática es el valor real de un número sin importar su signo. Entonces, por ejemplo, si yo debo en la tienda 2 quetzales, entonces mi deuda matemáticamente es de menos 2. ¿Sí? Menos 2 quetzales, esa es mi deuda, ¿verdad? Matemáticamente. Pero ¿cuál es el valor del dinero que yo debo? O sea, ¿cuánto debo yo? Yo debo 2 quetzales, ¿verdad? Es el valor de esos menos 2. ¿Sí? O sea, yo no voy a ir a pagarle a la señora de la tienda menos 2, no, yo le voy a ir a pagar 2 quetzales. Entonces, eso es el valor absoluto, ¿verdad? El valor real de lo que yo debo o de lo que yo gane. Entonces, vamos a ver, vamos a tener acá valor absoluto de x menos la media. Se lo voy a poner como una m para que no nos confundamos. Lo primero que tengo que hacer es hallar la media. ¿Se recuerdan que la media era la sumatoria de f por x dividido el número de datos? Eso ya lo aprendimos, ya lo hicieron en su examen. Lo voy a hallar aquí, que sería f por x, la sumatoria de eso, dividido el número de datos, que es 40 en este caso. Seguimos trabajando con el ejemplo de siempre, ¿verdad? De los sumadores, con la tabla número 1. Entonces yo tengo aquí mi media, que es de 177.
Esa media ya sabemos cómo sacarla. Entonces dice la fórmula que es la sumatoria de x menos la media por f. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer es averiguar el valor absoluto de x menos la media. Si se dan cuenta, aquí tengo la columna de x y aquí tengo mi valor de la media. Entonces lo que tengo que hacer es restarle a cada valor de x la media. ¿Sí? Entonces sería igual a, como es valor absoluto, ¿qué es lo que me va a decir a mí el valor absoluto? Si quieren, lo vamos a hacer de primero sin el valor absoluto para que miren la diferencia. El valor de x, 50, menos el valor de la media. Esto lo voy a fijar porque nunca va a cambiar, ¿verdad? O sea, 177 siempre va a ser eso. ¿Sí? Entonces le resto a x, que es 50, 177. ¿Estamos? Lo bajo. Y si se dan cuenta, aquí me da menos 128 y menos 28. Me dan valores negativos. Pero como yo lo que voy a hacer aquí es una sumatoria, entonces Excel me lo va a sumar con sus signos. Entonces, para eso vamos a usar el valor absoluto, para que me dé siempre valores positivos. Entonces, esto va a ser igual. Para obtener el valor absoluto es la fórmula ABS, ¿verdad? El valor absoluto de la resta entre x menos la media, ¿verdad? Y el valor de la media va a ir fijado porque no cambia nunca. Y si se dan cuenta, ya me da 128 positivo. Si lo van a hacer en su cuaderno, simplemente tienen que restar 50 menos 177 y poner el valor que les dé positivo. 50 menos 177 les va a dar menos 128. Entonces lo tienen que escribir positivo y ya lo van a obtener. Yo bajo esto me va a ir restando, ¿sí? 150 menos 177 me va a dar 28. ¿Sí? En este caso, ¿se recuerdan que habíamos usado valores redondeados? Entonces, como estamos usando valores redondeados, por eso me da ese tipo de valores. O sea, por eso no me da la resta exacta aquí en Excel, pero si nosotros volvemos los valores a su valor normal, digamos, ya me va a dar el valor exacto. En este caso no hay problema con que nos quede así. ¿Sí? Bueno, entonces yo ya tengo la resta entre el valor absoluto de la resta entre x y la media. ¿Qué más me dice la fórmula? Que a esa resta le tengo que multiplicar la frecuencia. ¿Sí? Entonces voy a hacer otra columna de x menos la media por la frecuencia. Entonces voy a ir multiplicando este valor que me dio aquí por la frecuencia. Entonces sería igual a este 128, que es x menos la media, multiplicado por el valor de mi frecuencia, que en este caso sería 11, y me va a dar este valor de acá. Lo voy a bajar todo. Y ya tengo todas mis multiplicaciones. ¿Hasta aquí dónde vamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, ahí está, mire. Para que tengamos los valores exactos. Ahí estamos. Entonces, si lo hicieron en su cuaderno, les va a dar estos valores de acá, en donde yo tengo x, que es 49.5, menos la media, que es 177. Por eso es que nos daban esos valores ya redondeados. Pero si quieren que lo manejemos con valores exactos, serían estos de acá. Vale, entonces, ¿qué más nos dice la fórmula? Nos dice que es la sumatoria de todo esto que ya hicimos, dividido el número de datos. Entonces sería, como ya hicimos el valor absoluto de x menos la media por la frecuencia, lo vamos a sumar. Igual a suma de toda esta columna y nos va a dar este valor de aquí. Entonces yo ya tengo la parte de arriba de la fórmula. La sumatoria de x menos la media por la frecuencia. Y luego solo lo tengo que dividir dentro del número de datos. Entonces sería desviación media
sería igual a la división de esta sumatoria, que es este número de acá, dividido mi número de datos, que es 40. Y el resultado entonces de la desviación media es 86.63. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Bueno. Y ahora vamos a encontrar la desviación estándar. Esta está un poquito más grande la fórmula. Pero también está fácil, porque si se dan cuenta dice, desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de n, número de datos, por la sumatoria de f por x al cuadrado, menos la sumatoria de f por x, y todo eso elevado al cuadrado, dividido n por n menos 1. Entonces digamos, f por x yo ya lo tengo aquí arriba, aquí está 1000. Entonces solo me faltaría la columna de f por x al cuadrado. Esa es la única que me falta sacar. Todo lo demás yo ya lo tengo. Solo antes de pasar a este otro tema, necesito saber si les quedó claro lo de la desviación media. El Pues, silencio. Ingeniero, Sí, buenas tardes. Si volviera a explicar otra vez. volver a explicar otra vez. Ahorita voy. Ujú. Gracias. Va. Entonces, digamos, lo único que tenemos que hacer es como que desmarañar la fórmula, que se mira difícil, pero no lo es, ¿verdad? Siempre que tengamos una sumatoria en cualquiera de estas fórmulas de estadística, al final significa o prácticamente me está diciendo que tengo que sacar una nueva columna, ¿verdad? Porque como tengo que sumar todos esos valores, entonces tengo que sacar la columna de todo esto. Yo lo separo, pero podría hacerlo todo junto. O sea, yo separé esta resta de la multiplicación, pero pudieron haberlo hecho en una sola columna. Si quieren, hagámoslo en una sola columna. Entonces sería, como yo tengo una sumatoria acá, es la sumatoria de esta resta por la frecuencia. Entonces sería el valor absoluto, para que me dé valores positivos, de x menos la media, ¿verdad? Donde x yo ya lo tengo acá, que es F26, menos la media, que es 177, un valor fijado porque nunca va a cambiar. Y esto lo tendría que multiplicar por la frecuencia. ¿Sí? Y si se dan cuenta, aquí tenía 1402.50, que era mi valor total. Esto por la frecuencia me da 1402.5. O sea, lo pueden hacer en una sola columna o lo pueden hacer en dos, como yo lo había hecho antes. Entonces yo lo hice en dos. De primero hice la resta, lo bajé todo, y me dio todas las restas. Y después ya multipliqué cada valor de esa resta por la frecuencia, que es lo que me pide mi fórmula, ¿verdad? Entonces fui multiplicando este 127.5 por la frecuencia, que es C26, y así multipliqué todos. Teniendo todas mis multiplicaciones, ¿qué me dice mi fórmula? Que tengo que hacer la sumatoria de eso. Entonces solo lo sumé toda mi columna. Ah, La desviación media y la desviación estándar no es la no es la misma, misma. ¿verdad? Y luego a esa sumatoria dice la fórmula que le tengo que dividir el número de datos. El número de datos es 40, ¿verdad? Entonces aquí tengo mis dos valores. Desviación media es igual a la división entre el valor de arriba, que es este de acá, 3465, dentro de C31, que es el número total de datos, que es 40. Y así la hallo. ¿Alguna duda? Bueno. Pues esta se ve más fácil, la que se ve más difícil es la siguiente por la Sí, elevación, ¿verdad? Pero no sé qué pero tanto.
No, la siguiente está todavía más fácil. Entonces, digamos, sería ¿Así? f por x al cuadrado, que es la que me falta, ¿verdad? Entonces yo necesito tener esta columna, porque como es una sumatoria, cada vez que yo encuentro una sumatoria, tengo que sacar una columna, porque tengo que sumar valores, ¿verdad? Entonces, digamos, sería, la sumatoria dice de f por x al cuadrado. Entonces sería acá, f por x al cuadrado. Lo voy a poner así como x2, pero ustedes si quieren lo arreglan. Entonces sería f minúscula, ¿verdad? Que es frecuencia normal, frecuencia relativa. Vale. Entonces tengo que sumar f por, para sacar al cuadrado, ya no me acuerdo de la fórmula. Era plot, creo yo. Vamos a ver. No, llevar, no. Lo voy a hacer, voy a multiplicar 2 veces x, ¿verdad? ¿Se recuerdan que cuando yo multiplico un valor al cuadrado, si multiplico 2 al cuadrado es 2 por 2, si multiplico 10 al cuadrado es 10 por 10, ese es el valor por sí mismo. Entonces, en lo que encuentro la fórmula sería x por x, ¿sí? O sea, x al cuadrado, ¿verdad? F, y es 11 por x al cuadrado, o sea, 49.5 por 49.5. Enter, y ya tengo mi valor al cuadrado. Saco todos los demás. Y dice que tiene que ser la sumatoria de eso, ¿verdad? De f por x al cuadrado. Entonces los voy a sumar. Igual a suma de todo esto. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Y si lo van a hacer en su cuaderno, solo van a multiplicar el valor de f, 11, y van a elevar x al cuadrado. Multiplican esos dos y listo, ¿verdad? Hacen cada multiplicación, después suman todo y aquí está el resultado. Vale, entonces yo ya tengo la única columna que me falta, porque la sumatoria de f por x ya la tengo. Si se dan cuenta, está aquí, f por x, su sumatoria es esta de acá. ¿Qué me sirve a mí para averiguar la media? Bueno, entonces ya tengo mis dos columnas, ahora solo falta meter todo dentro de la fórmula. Aquí hay que tener cuidado, porque si se dan cuenta, aquí dice la sumatoria de f por x al cuadrado. Todo esto está dentro de un corchete. Pero de este lado, el cuadrado está afuera del corchete. ¿Sí? Entonces, eso me está diciendo que aquí yo tengo que sumar f por x al cuadrado. O sea, aquí a esta parte de la fórmula yo ya no le tengo que hacer nada, porque yo ya saqué f por x al cuadrado y ya lo sumé. Pero a esta otra parte sí, porque dice la sumatoria de f por x y el resultado de eso, como todo está dentro del corchete, lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia, que aquí elevo al cuadrado dentro de la columna, porque eso me está diciendo la fórmula. Y aquí voy a elevar al cuadrado el resultado, ¿verdad? Porque me dice que todo lo que está dentro del corchete yo lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces solo cuidado ahí. Voy a buscar la fórmula para elevar al cuadrado de una vez para no estar. Bueno, ya lo tengo acá. La fórmula para elevar al cuadrado o alguna potencia es esta, miren. Voy a corregir esta columna que ya tenía yo acá. ¿Se recuerdan que F26 lo tenía que elevar al cuadrado? Entonces tengo que colocar este símbolo y el 2, ¿verdad? O el 3 o el 4 o el que ustedes vayan a necesitar para elevar al cuadrado. En este caso, como tengo que elevar F26 al cuadrado, voy a utilizar este símbolo de acá. Ahí estamos. ¿Alguna duda con esto? Bueno, entonces lo mismo. Ingeniero, ¿Sí? ingeniero, y si por pura casualidad lo hiciéramos, como usted lo hizo anteriormente, multiplicar 2 veces la misma cantidad, ¿es válida o no?
Sí, es válido. El problema es que como acá abajo también tenemos que elevar al cuadrado, entonces aquí sí ya se va a complicar si lo hace así. Ah, bueno, gracias. Entonces mejor aprendámoslo a hacer bien para no complicarnos después. Bueno, entonces empecemos. Si quieren, vamos a obtener datos, así como lo hacíamos en las otras, para que no se nos complique tanto. Y ya, Ingeniero, y ya perdón. después hacemos la fórmula grande. Porque podríamos, igual que la vez pasada, ¿verdad? Podríamos hacerlo todo de una vez en la fórmula, pero se va a volver una gran fórmula. Entonces vamos a ir sacando datos para que no se nos complique. ¿Sí la escucho? En, en el caso de la sumatoria elevado al cuadrado, usted elevó al cuadrado cada una de los datos, Ujú. pero ahí dice la sumatoria de los datos elevado al cuadrado no podría elevarse al cuadrado la sumatoria total, No, no se tiene que puede. ser la ley una por una. Sí, por eso les digo, esa es la diferencia. Aquí dice sumatoria y dentro de la sumatoria dice b f por x al cuadrado. Dentro de la sumatoria, o sea que tengo que sacar de primero los cuadrados y la multiplicación y de último tengo que sumar. En este caso de la par no. Si se dan cuenta está sumatoria de f por x y a todo eso dentro de corchetes se le va a elevar al cuadrado. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. ¿Alguien más? Va, entonces voy a ir sacando mis datos. Esto no es necesario que lo hagan, pero se hace mucho más fácil hacerlo así. O al menos a mí se me hace más fácil, porque no me hago bolas con la fórmula final. Va, entonces voy a ir separando mi fórmula. De primero voy a tener este valor de acá, ¿verdad? Que sería n por sumatoria. Si quieren pongámosle a este, le vamos a poner a este pedacito. A este le vamos a poner b, para no hacernos bolas. Y a este de abajo le vamos a poner c. Entonces, esta parte de acá es A, esta parte de acá es B, y esta parte de abajo es C. Todo esto me lo estoy inventando yo, ¿verdad? No, no hay algún libro de estadística que lo van a encontrar ustedes así. Solo para que se nos haga más fácil. Entonces dice, A es N por la sumatoria de F por X al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tengo mi N, que está aquí, y ya tengo la sumatoria de F por X al cuadrado, que está acá. Entonces tengo que multiplicar n por esa sumatoria. Es lo que me dice mi fórmula, ¿verdad? Entonces sería igual a n, que es 40, por la sumatoria de f por x al cuadrado, que es este valor que tengo acá. Igual me va a dar este número gigante de aquí, ¿verdad? Luego vamos a sacar b. B dice que es la sumatoria de f por x elevado al cuadrado. Entonces yo ya tengo la sumatoria de f por x, aquí está, miren. Y este valor lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces sería igual a este valor elevado al cuadrado. Y me da este número gigante también de aquí, ¿verdad? Y la parte de abajo dice que es n por n menos 1. Entonces sería igual a n, que es 40, multiplicado por, y dentro de paréntesis, n otra vez, 40, menos 1. Y me va a dar este valor de acá. ¿Alguna duda con esto? Bueno, entonces ahora sí, vamos a meter todo dentro de la fórmula. Entonces, esto sería, la desviación estándar sería igual el símbolo de la desviación estándar es una S. Desviación estándar sería igual a, dice, la raíz cuadrada de, para sacar raíz, es la fórmula raíz. ¿Sí? Luego meto dentro de paréntesis la resta de arriba, que sería el valor de A menos el valor de B.
Y todo eso lo tengo que dividir dentro de el valor de C. Y voilà, la desviación estándar me queda como 106.18. ¿Alguna duda con esto? Y si no se hubiera hecho la tablita esta, ¿cómo se hubiera realizado? Para ver si da el mismo resultado. Bueno, seguros que quieren gastar sus últimos 5 minutos de dudas en esto. Sería igual a... tendría que tener la multiplicación de n por esta sumatoria. Entonces podríamos, digamos, sería la raíz, que es lo que está hasta afuera, ¿verdad? De la parte de arriba, entonces sería algo como esto. Aquí voy a meter la parte de arriba, dividido la parte de abajo, cierro el de la raíz. Entonces en la parte de arriba tenemos esta resta, pero antes de esa resta tenemos una multiplicación, ¿verdad? Entonces sería, voy a meter la multiplicación en otro paréntesis, menos esta raíz de acá, que también la voy a meter dentro de paréntesis, dividido la parte de abajo, que también es una multiplicación. Esa la voy a meter dentro de paréntesis también. Entonces tendría n, que es 40, por la sumatoria de f por x al cuadrado, que es esta de aquí. Ahí estamos, menos la sumatoria de f por x, que es esta, elevado al cuadrado. Así. Va, ya tengo la parte de arriba, ahora dividido la parte de abajo, que tendría que ser n, que es 40, por 40 menos 1. Ahí estamos. Ahí está, ¿ver? Cierto. Así sería sin la tabla. Es más complicado, pero sí, ya me quedó claro. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, como les digo, lo de la tabla no es necesario, ni siquiera lo van a encontrar en algún lado. Yo lo hago para que no hacernos bolas con tanta cosa, ¿verdad? Con tanto paréntesis, más que todo. Por la jerarquía de operaciones. Entonces es mucho más simple esto de aquí. Eso de ahí, que esto de aquí, ¿verdad? Pero pueden hacerlo de las dos formas, no importa. Cierto. Sí, es más fácil con la tabla. La verdad, más que para nosotros, yo creo que todos no estamos familiarizados con los números o Con Excel, ¿verdad? jerarquía de operaciones, que es mate básica, ¿verdad? Pero como Sí, es no más estamos complicado. viendo Por mate. eso a veces me quedan dudas y a veces no respondo luego porque me quedo primero entendiendo la funcionalidad y todo esto, ¿verdad? Pero ahí vamos bien. Gracias, Inge. ¿Ok? Bueno, entonces tarea, desviación media y desviación estándar de las otras dos tablas, ¿sí? De estas dos. Para el viernes. Solo que esto sí les va a llevar un poquito más de tiempo, entonces no lo van a hacer el viernes en la noche. De las dos tablas de las siguientes, digamos, no del primer caso, digamos, sino de las siguientes dos tablas. No, Uno, no porque, ajá, porque como digamos desviación en media estándar y medidas de tendencia central, solo hay una por tabla, ¿verdad? Entonces no podíamos sacar. No es como los cuartiles, de que hay varios cuartiles o varios decir. ya, Entonces, yo ahorita les voy a subir estos ejemplos para que se muy bien. guíen de acá. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Bueno, entonces si no hay más dudas, creo que la dejamos por ahí. Yo les subo el video más tardecito y el ejemplo ahorita de una vez. De acuerdo, ingeniero. Bueno, entonces que tengan buen provecho y bonita semana. Gracias, igualmente. Feliz tarde.
Gracias, ingeniero.